Y uno. Buenas noches, buenas tardes, allá en Tijuana. Nuevamente, muy agradecidos con Hashem de que nos permite nuevamente estar este miércoles con otra sesión más de Torah con Kabbalah, Hasidut y apuntes y notas acerca de precisamente de su Torah, la Torah de Hashem, que esta parashá nos enseña algo. Dice, lo que dije ahorita fue la Torah de Hashem. Claro que es la Torah de Hashem, pero ¿saben qué? Desde el momento en que la entregó, es nuestra Torah. Hashem no la quiere de regreso, ¿eh? Él la tiene, él tiene todo, él hizo todo. Quiere que nosotros la tengamos, la estudiemos y la practiquemos. ¿Ok? Entonces, esta semana la parashá es Bo, que lo traducen como ir. Por cómo habla, por cómo está construida, puede decir, ¿sabes qué? B, no ir B, pero también puede ser ven, pero allá hablando y diciendo ven, pero conmigo. O ve, pero ve conmigo. ¿Ok? Es lo que le dice a Moshe. Iniciamos entonces con preguntas o comentarios que tengan de esta parashá o de la parashá anterior. ¿Algo por ahí, Yehuda, que decías tú que tenías? Tengo el resumen de la parashá, un resumen muy breve, y tal vez algunas preguntas, obviamente, de Bo, que tengo aquí apuntaditas. Por ejemplo, en el tema donde, al inicio, donde dice, tú podrás contar a tus hijos y nietos mis milagros, señales que he realizado entre ellos, y sabrás que yo soy Dios. La pregunta es, dado que la Torá nos dice que relatemos a nuestros hijos y nietos lo que ocurrió en Egipto, ¿no tendría que haber dicho Beyodú? Y entonces ellos sabrán. Es la respuesta. Es la pregunta. Ajá, y lo pone como, cuéntalo para que sepan. Pues, ¿por qué no se dice sabrán? También puede ser en nuestro lenguaje, pues cuéntalo. Pero a ver, entonces, ¿cómo dices? Comienza diciendo cómo. La pregunta dice, dado que la Torá nos dice que relatemos a nuestros hijos y nietos lo que ocurrió en Egipto, no tendría que haber dicho Vayedú. Entonces ellos sabrán. ¿En lugar de qué? Pues el comentario y la respuesta dice, los no, padres pero en lugar de qué, o sea, no debe decir sabrán en lugar de qué. De ¿Cómo cuéntalo. dice? O cuéntalo, no. O cuéntalo. Eso se relaciona con otras que hemos visto. La Torá no es un libro de historia, nada más. Pero no nada más un libro de historia. Entonces está en el presente, en el aquí, en el ahora, ¿ok? Y si nos vamos todavía más profundo, nos vamos a dar cuenta que como Hashem es infinito, ¿verdad? Entonces no hay pasado, presente y futuro en él, ¿ok? El presente es el pasado y el pasado es el futuro. Está igual, no hay tiempo, el tiempo es para nosotros. Aquí en esta creación, en lo terrenal. ¿Okay? Entonces, como es así, todo lo que leemos en la Torah no es un cuento que pasó, sino que está pasando. Entonces, por eso, en este caso, dice, hay que contarles ahorita. No es que vayan a saber, sino que ahorita tienen que saber, ahorita lo tenemos que contar. Y además habla de las almas que están todavía por venir. Pero esas almas que están por venir, entonces se puede conceptuar como, bueno, pues está en el futuro. Pero para Hashem no hay futuro, presente y pasado, todo es el mismo, entonces esas almas están ahorita. Por eso se cuenta y se relata ahorita. ¿Sí? ¿Qué es lo que leíste tú? ¿Qué decía? En la forma en que tú le puedes decir el comentario a tus hijos, si cuéntamelo o tienen que saber, derivado de sabrá, de saber, el verbo saber. Okay. También nos tenemos que acordar un poquito de esto. Dice, eso se lo tienes que contar a tus hijos para que sepan, ¿verdad? Para que sepan, que no se olvide. Pero, a ver, ¿por qué la importancia que no se olvide? ¿Por qué se hace tanto énfasis? Y vamos a ver, tanto énfasis. ¿Cuántas veces se repite en los 5 libros de la Torah
el suceso de la salida de Egipto. O sea, es tan importante que quizás todavía no nos damos cuenta de qué tan importante el peso que tiene y que por eso no lo tenemos que estar recordando tanto tiempo. A ver si más adelante que lea lo que traigo, lo explico un poquito más a fondo. Pero es que ese suceso se deriva, a lo mejor voy a leer lo que digo, y lo que escribí, lo que tengo por ahí, que tomé de dos partes, una es de Chabad.org en inglés, ¿verdad? Pero otros de los Sijot del Rebbe. Y además lo que pasa ahí, lo sacaron de lo que vi en Chabad.org, también se ha sacado de Mamarins del Rebbe o de los Rebbe. ¿Verdad? Okay. Pero el caso es eso. Entonces, es bien importante que sepamos qué fue lo que pasó, porque es lo que está pasando. Hablamos la semana pasada y antepasada que estamos en una ventana cósmica que nos permite corregir nuestros clipot, de reconsiderar, de ver qué hemos hecho y qué es lo que tenemos que hacer, ¿ok? No con el fin de decir, mira nada más qué mal estoy, o mira nada más qué bien estoy. No. Simplemente es qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que yo debo de hacer. Bueno, lo hago. Y además de algunas cosas que hice indebidamente, pues cómo las voy a corregir, cómo las puedo corregir. Y de cosas que tengo pendiente por hacer, o sea, cómo las voy a hacer, cuándo las voy a hacer. ¿Ok? Entonces, es una ventana cósmica en la cual nos debe de servir para darnos cuenta de lo que debemos de hacer, de lo que tenemos que hacer, de lo tanto que hemos hablado, de tener un impacto positivo en este mundo y por ende entonces en toda la creación. O sea, debemos de influenciar positivamente. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto para entender qué quiere decir eso, porque lo hemos dicho varias veces, pero lo más seguro, creo yo, que no lo he explicado como creo haberlo encontrado ahora, ¿ok? Qué bien. Y lo vamos a hablar, y por eso se habla siempre en presente. La Torah no es pasado, no es presente en este momento. Y si en este momento está la ventana cósmica, pues es como si estuviéramos en aquel entonces, porque en aquel entonces estaba la misma ventana cósmica, ¿ok? Para realizar estas cosas. Y ahorita está sucediendo. Pues está sucediendo, ahí está, ahorita. A lo mejor no lo vemos, a lo mejor no lo sentimos, no lo palpamos, pero ahí está. Y si sabemos que ahí está, pues aprovechémosla. Es bien importante, porque eso tiene mucho que ver con ¿cuál fue el fin de sacar al pueblo hebreo, porque no eran judíos todavía, el pueblo hebreo de Egipto, de la redención? ¿Cuál fue el fin? ¿Cuál es el fin todavía? ¿Ok? ¿Y dónde estamos? ¿Cómo entonces lo que tenemos que aprender, lo que tenemos que comparar con esa redención, con la redención que estamos esperando de Mashiach? O sea, ¿de qué se trata? ¿Ok? Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? Bueno, entonces, vamos a ver. Tú dijiste que tienes un resumen. ¿Lo tienes todavía de la Sí, parasha? claro. Sí, claro. A ver, adelante. ¿Qué tan A ver, breve lo quieres? Tengo dos. Ese es el más corto. Ahí va. échalo. Dice, a pesar de que Moshe exigió al faraón dejar salir al pueblo judío, ese se negó. Por eso, Moshe trajo una plaga de langostas que devoraron la vegetación del país. Sin embargo, el faraón volvió a negarse obstinadamente. Entonces, Moshe trajo la siguiente plaga, una total oscuridad que envolvió la tierra de Egipto durante 6 días. Solo los israelitas tenían luz en sus viviendas. El caos resultante de esa pesadilla fue demasiado para el faraón. No obstante, impidió la salida del pueblo con sus bienes, a lo que Moshe replicó que habría una plaga final de efectos devastadores.
A consecuencia de ella, morirían todos los primogénitos de Egipto. Dios informó a Moshe que la redención estaba próxima. El 10º día del mes de Nisán, cada jefe de familia debía de apartar un cordero y mantenerlo hasta la tarde del día del 14º, ocasión en la que debería de ser sacrificado. Parte de la sangre sería salpicada sobre el marco de la puerta de toda la casa judía, como señal de que sus habitantes serían israelitas. Esa noche, la carne del sacrificio debía ser comida asada, con pan sin leudar y hierbas amargas. Aquella sería la noche en que Hashem eliminaría a todos los primogénitos de Egipto. Exactamente a medianoche, Dios eliminó a todos los primogénitos egipcios, tanto hombres como animales. El faraón y sus compatriotas se levantaron en mitad de la noche para lamentarse amargamente por las pérdidas de vidas. Pidió entonces a los israelitas que partieran, no ya como un orden real, sino con humildad, tal como Hashem lo había anticipado. Los israelitas partieron con tal apresuramiento que la masa de pan no tuvo tiempo de leudar. Paréntesis, desde entonces y para conmemorar ese hecho, los judíos han estado comiendo pan ácimo matzá en Pesach, es decir, el paréntesis. Eran 600,000 hombres los que comenzaron el viaje y llevaron con ellos a sus esposas e hijos. También transportaban una gran cantidad de oro y plata que los egipcios les habían entregado. Los judíos recibieron orden de hacer un Corbán Pesach, o sea, sacrificio de Pesach, el 14 de Nisán de cada año. También se les ordenó que redimieran sus hijos primogénitos varones en todas las generaciones futuras y que usaran tefilín, o sea, las filacterias, como señal en tu mano y como recordatorio entre tus ojos, para que no olvidaran la salvación de los judíos en Egipto. Aquí surge una pregunta que tenía mucho tiempo de querértela hacer, More. ¿Por qué se acudía a usar la sangre y salpicarla en ciertas formas y de cierta cantidad? Ahorita que lea, Sí, pienso yo ahí que está. ahí está la Ok, contestación. vale, ¿Ok? correcto. Muy buena Esperamos. Muy pregunta. bien. Muy buena Gracias, pregunta. More. Sí, sí, sí. Muy buena Tenía un pregunta. dato, es muy interesante ese dato. Claro que sí. Hay otra más. ¿Cómo? ¿Por qué utilizaron la sangre? ¿Verdad? ¿Por qué se utilizó la sangre? No nada más por qué se utilizó, sino por qué se salpicaba, que todavía es más, llama más la atención. Por eso, ajá, tenía que ponerla en los dindeles y en el travesaño. Sí, ¿Ah? exacto. Tenía que ponerla. ¿Ok? Ajá. Vamos a ver por qué. Y no nada más era. ¿Qué sangre piensas tú que era la que se puso? La que se salpicó, la que se manchó, con la que la sangre, ¿de dónde venía esa sangre? Bueno, queremos suponer que era del animal que sería sacrificado a falta de que después surgieron las oraciones. Entonces, Bueno, mientras no teníamos plegarias, sentíamos la necesidad de hacer esos sacrificios y se recurrió al holocausto de animales. pero entonces ya te estás adelantando a cuando ya existía el templo. Yo pensé que lo decías en la salida de Egipto. ¿Por qué utilizaron la sangre? ¿Verdad? ¿Es así Bueno, o, tanto mejor. Sí, 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 tanto mejor. Exacto, en ¿verdad? la Sí, salida de porque Egipto. la otra sabemos que antes de hacer los sacrificios, el animal estaba tomando el lugar de una de las tantas implicaciones de la Sí, persona que llevaba la ofrenda. ¿Ok? exacto. Entonces, y como en la sangre está el alma, y lo que se trataba Ujú. era también una liberación. Fíjense cómo todo va a una liberación, éxodo, salirse, ser libres. Pero entonces vamos a ver qué quiere decir libres. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a ver. Correcto. ¿Alguien más? Bueno, pues entonces, ya dijiste el resumen. No creo poder, o sea, no sé si tengo que agregar más al resumen.
tú dijiste que va con el faraón, le dice, ¿sabes qué? Déjalo salir, si no, tú vas a traer las langostas, vamos a ver por qué las langostas, por qué la oscuridad, por qué la muerte del primogénito. Les dice que deben de hacer ese sacrificio, les llaman sacrificio pascual. ¿Qué quiere decir entonces? Pesaj, ¿verdad? Y luego dice que Moshe reúne a los ancianos y les da instrucciones de qué es lo que deben de hacer la noche, o qué no deben de hacer también en la noche en que va a pasar a Shem, y se va a llevar a todos los, o sea, con muerte a todos los primogénitos de Egipto. Hablaste de la matzah, y vamos a hablar de eso un poquito o un muchito más ampliamente cuando estemos en Pesaj, ¿ok? Correcto. Porque hay dos sacrificios de Pesaj, y hay dos matzas de Pesaj, antes de salir de Egipto y después de salir de Egipto, ¿ok? Lo vamos a hablar ampliamente cuando estemos ya en esos tiempos. Es una diferenciación, porque antes de salir de Egipto nada más se hizo una vez, y en una vez se queda. Ya. Después de salir de Egipto todavía lo estamos haciendo cada año, ¿verdad? Y tiene mucho significado. Hablas de la consagración de los primogénitos, ponerse los tefilín, y todo eso es en recordación de todo esto que pasó, que nuevamente se repite esto, o sea, tanto se dice, tanto se repite, que pues debemos de entender que debe tener una importancia magistral, ¿no? Una importancia, porque lo dicen constantemente, ¿ok? Vamos a ver, vamos a leer un poquito, ¿ok? La parasha se llama Bo, la traduce como B. Bo es Bet Aleph, que es la segunda y la tercera letra del alfabeto. Entonces está como 2 y 1, y 2 y 1, o 2 más 1, dan 3. 3 hace alusión a las 3 últimas, entre otras cosas, plagas de las 10 que le mandan al faraón. Están en esta parasha, las 3 últimas. Y resulta que estas 3 últimas corresponden a la triada de arriba, no al Serampín, ¿ok? En el Serampín nosotros tenemos acceso, ¿ok? En la triada superior no tenemos acceso, porque eso le corresponde a Hashem. Entonces, hay comentaristas que dicen, por eso es que no las podemos ver, ¿ok? No las podemos ver porque no está a nuestro alcance. Y en varios lugares leemos que dice lo que está en la tierra es para el hombre, y es asunto del hombre, y tiene que envolver, y tiene que hacer todo porque le corresponde al hombre. Y las cosas de Dios, el hombre no se debe de meter, esas nada más le corresponden a Hashem, ¿ok? Entonces sabemos que existen, sabemos de qué se trata, pero no tenemos acceso, no las podemos ver. Resulta que estas 3 últimas, bueno, es que no le llamamos plagas, pero la traducción debe ser golpes, ¿verdad? Esos 3 golpes últimos tienen que ver con la oscuridad, ¿ok? Cuando viene la langosta, era tanta la langosta que oscureció el sol, no dejó pasar los rayos del sol, ¿ok? ¿Y qué fue lo que vino a destruir? Vino a destruir el mundo vegetal, ¿ok? El mundo vegetal fue creado antes para que todo lo demás subsistiera, se alimentara, y después vino los animales, después vino el hombre. Y aquí tengo apuntado, creo que algo leía acerca de esto. Dice que la langosta es la inteligencia pervertida. La octava plaga, en la que las langostas invasoras no dejaron nada verde en todo Egipto, sirvió como símbolo de las consecuencias destructivas de una mente corrupta. ¿Ok? Así sucedió en todo Egipto, excepto en Goshen, donde estaba el pueblo hebreo, donde estaba. Ahí no les pasó nada, la langosta no llegó.
Entonces nos dice aquí que la capacidad de indagación y escrutinio intelectual sigue siendo el don singular más preciado de la raza humana. Nos permite explorar el universo, mejorar nuestras vidas, descubrir la vocación moral superior de la familia humana o del ser humano. Sin embargo, el mismo poder puede servir como herramienta para racionalizar cada mal practicado bajo la faz del sol o bajo en esta creación y para justificar cada estilo de vida o hábito destructivo. ¿Ok? Como el enjambre de langostas que consumió todas las plantas existentes en Egipto, dejando a su paso un suelo estéril, y esa es la parte, una de las partes claves, porque lo dejó estéril. Ya no se pudo regenerar. La mente corrupta puede desarraigar toda estructura moral existente y todo fundamento sagrado establecido, dejando a su paso una sociedad desolada y desprovista de valores espirituales. O sea, la deja, en términos jasídicos le llaman, la deja desnuda. ¿Qué quiere decir? Que no tiene nada de espiritualidad. ¿Ok? Y vamos a ver más adelante de qué se trata eso con, por ejemplo, a nosotros, los humanos. Esta es la tragedia del intelectualismo al estilo de Egipto, donde uno se vuelve tan abierto de mente que pierde la dimensión de las cosas, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí hay oscuridad. Y luego viene la oscuridad misma que manda. Y esa oscuridad la manda igualmente en el sentido de que a veces con nuestros pensamientos principalmente, bueno, no quiero decir principalmente, pero tiene mucho que ver nuestros pensamientos y después con el habla y luego lo que hacemos, ¿ok? Puede estar nuestra mente bloqueada, puede estar nuestra mente ciega de no tener la mínima luz para poder hacer las cosas con sabiduría y poder actuar como se debe. Es tanto el ego pudiera ser o puede ser tanto el ego de una persona que lo cega. Y entonces esta persona, todo lo que piensa, habla y actúa es centralizado en esa persona porque esa persona, como si, bueno, lo he oído de varios, nadie sabe mejor que ellos, nadie puede mejor que ellos. Todos los demás tienen argumentos y puntos de vista buenos, pero no tan buenos como lo de él. ¿Ok? Él es el mejor de todos. Todos tienen todas ideas buenas, todos, pero y entonces prevalece y empieza a desparramar toda esa oscuridad, ¿verdad? A los demás y entonces los subyuga. Y bueno, hay sociedades, hay organizaciones que inclusive terminan mal por este tipo de liderazgo. Principalmente se ven los líderes, ¿ok? O con una persona que de una manera u otra tiene algún poder, ¿ok? Como no tiene ese poder, entonces lo ejerce y lo ejerce de esa manera. Se habla de que en esta plaga o en este golpe era tan denso que se sentía, la oscuridad se sentía, ¿ok? Se siente. Y no podían ver a la persona que estaba a un lado. Bueno, ¿cómo lo traducimos eso? En aquel entonces lo podemos aplicar a este entonces. Igualmente, es tanta la ceguedad, es tanta lo que no puede ver, la arrogancia, el poder que no deja ver a los demás y no deja ver a la persona que tenemos a un lado. Tenemos a la persona a un lado, quiere decir también el vecino, puede ser también nuestros familiares. Entonces no vemos las necesidades, no vemos el bien que podemos hacerle y el bien que necesita esta persona de los demás. Porque desde el momento que si una persona se siente que puede tener todo y puede hacer todo y que no necesita de nadie y que no necesita nada más, entonces está en peligro de caer en esa oscuridad. Y como ya sabemos, Hashem da medida por medida,
Esto es causa y efecto. Entonces Dios no lo permita. Ponerse en esa situación pudiera llegar, es muy probable que llegue el momento en el que se revierte y entonces la persona va a necesitar de ayuda, pero ¿dónde la va a recibir si nunca la abandonó? Entonces, nunca la proporcionó. Hemos hablado mucho de pasar del deseo de recibir al pasar al deseo de dar. Entonces, una persona que no tiene la visión para dar, para compartir, pues entonces tiene alusión a esto de esta obscuridad tan densa que no pueden ver, no pueden sentir, no se pueden mover, dicen que no se pueden mover. Era tan pesada que no se podía mover, no podían ver a su prójimo, no podían ver a su hermano. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues precisamente lo que comentamos. O sea, si no, la persona no tiene la capacidad de ver, entonces no tiene la capacidad tampoco de moverse. ¿Cómo va a poder hacer una persona a hacer mismo? ¿Cómo va a poder dar? ¿Cómo va a poder si no lo ve? Si no lo ve, no ve la necesidad, no ven lo que las otras personas requieren, pues entonces, ¿cómo se mueve para hacer algo? Entonces no se mueve, no hace nada, todo está bien, todo está bonito, todo está en paz, pues ahí la llevo, ¿verdad? Después viene la muerte del primogénito, ¿ok? Y en esto voy a hablar un poquito me voy a enfocar un poquito en esto, ¿ok? Dice aquí, ¿por qué Dios hirió al primogénito? Fíjense que como lo encontré de hirió, me gustó más de que por qué mató. Al final eso fue lo que sucedió, fue la muerte. Pero vamos a ver de qué se trata la muerte. Sabemos que hay diferentes tipos de muertes. La muerte física, sí, la muerte física, pero también hay la muerte espiritual, hay la muerte ya lo hemos dicho muchas veces, hay la muerte de una relación, hay la muerte de un negocio, y así, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Dios hirió al primogénito? Vamos a ver. Incluso antes de que Moshe llegara a Egipto, Hashem le dijo que advirtiera al faraón sobre una plaga. No la plaga de sangre que vino primero, sino una advertencia sobre la última y más dura plaga de todas, la muerte del primogénito egipcio. Vamos a ver que tiene más de eso. Parece entonces que las 9 plagas anteriores fueron en realidad 9 formas de dar una advertencia. Si Egipto no permitía que los israelitas se fueran, los primogénitos de Egipto morirían. Cuando dice aquí si Egipto, está hablando del faraón. Si el faraón no lo permitía, el faraón era Egipto, el faraón hizo Egipto según él, el faraón hizo el Nilo, el faraón hizo todo, era un semidios. Entonces, por eso habla así esta parte. De hecho, cuando se leen los versos en el que Hashem le dice a Moshe que advierta a Faraón sobre la plaga de los primogénitos, veremos claramente proporcionado su razón para ello. ¿Cuál fue la razón? Y dirás al Faraón, así dijo el Señor, mi hijo primogénito, aquí está una clave, mi hijo primogénito es Israel. Por eso te digo, envía a mi hijo para que me adore, para que me sirva. Pero si rehusas enviarlo, he aquí que voy a matar a tu hijo primogénito. ¿Ok? Le manda a decir eso. Entonces estamos hablando del primogénito. Israel es el primogénito de Hashem. En otras palabras, los israelitas son llamados los primogénitos de Hashem por lo que la consecuencia de no liberarlos resultaría en que Egipto perdiera a su primogénito. Además, como explica Rashi y otros comentaristas, así como los egipcios hicieron sufrir a los primogénitos de Hashem y mataron a muchos de sus hijos, Hashem castigó medida por medida a los primogénitos de Egipto. ¿Ok? Causa y efecto. Sin embargo, cuando llegamos a la advertencia antes de la plaga de los primogénitos, encontramos una razón más profunda. No se trataba solo de castigar a los egipcios.
Las plagas tenían como objetivo destruir a los dioses egipcios. Y ese es el punto medular. Las plagas tenían como propósito destruir a los dioses egipcios. Y con eso se trataba también de que todos los demás pueblos que estaban subyugados a Egipto, porque debemos de recordar que en aquel entonces Misraim, Egipto, era todo el mundo, era la potencia mundial, gobernaba en todo el mundo. Si los demás se enteraban de esto, entonces se iban a dar cuenta que los dioses de Egipto son nada comparado con el Dios de los hebreos, de los judíos. Y eso era muy importante. Sigue siendo importante. Hablé en pasado, pero estamos hablando en el principio que no hay pasado, ni presente, ni futuro para Hashem. Entonces, eso es importante. Los dioses de los egipcios son nada comparados con el Dios de Israel. Claro que son nada. ¿Por qué? Porque son físicos. Porque son parte de la creación. Hashem no es parte de la creación, él hizo la creación. Esto se enfatiza especialmente con la plaga de los primogénitos, como dice el versículo. Pasaré por la tierra de Egipto en esta noche. Fíjense cómo, otra vez a tu comentario a Yehudá. No dice pasaré por la tierra de Egipto en esa noche o en aquella noche, en esta noche. Y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombres como animales, y sobre todos los dioses de Egipto haré juicios. Yo, Hashem, tu Dios. Ok, vamos a ver. Aquí hay una pregunta obvia. Una y otra vez, la Torá nos dice que no solo hay un Dios gobernante en el cielo y en la tierra. Si los dioses de Egipto son ficticios, ¿qué necesidad hay de juzgarlos o de destruirlos? Pues, no tienen valor, no son dioses. Entonces, ¿cuál es la necesidad de destruirlos? ¿Ok? Aquí es donde debemos referirnos a la sabiduría del rabino Isaac Luria, el Arizal, el Ari. El estimado cabalista de Sfat del siglo XVI, cuya cosmología profunda se incrustó rápidamente en el pensamiento judío casi universalmente. En la narración del Ari, la creación de nuestro universo fue en parte a través de la emanación y en parte a través de la catástrofe. ¿Cómo es eso? Los mundos primordiales, o sea, los mundos primeros, acuérdense que todo fue un proceso. Hashem hizo 10 pronunciamientos, y con los pronunciamientos y las 22 letras, hizo la creación. Y así entonces es como sabemos que el día primero que pasó, el día segundo, así hasta llegar al sexto día y luego Shabbat. ¿Ok? Nos acordamos de eso que ya lo vimos en Bereshit. ¿Ok? Pero hubo un proceso. Los mundos primordiales se hicieron añicos y las chispas divinas se dispersaron y cayeron, dando finalmente vida a nuestra realidad, esa que estamos viviendo. En otras pláticas hemos dicho de esos mundos y que corresponden a reyes. Y entonces se tuvieron que crear, ¿verdad? Pero para que fueran destruidos y con su destrucción, todas esas chispas, porque eran chispas divinas, eran mundos divinos, no era este mundo físico, que también es divino, pero no lo vemos. ¿Por qué? Porque es el más bajo de todos. Es físico. Los otros, entonces, tuvieron que desaparecer para que esas chispas divinas se desparramaran y cayeran aquí, en este mundo, en esta tierra, en esta creación. Y es nuestro trabajo, lo vamos a ver más adelantito, rescatarlas y elevarlas. Lo hemos dicho varias veces. Todo lo que existe en nuestro mundo
aparte del alma divina escondida en lo profundo de la humanidad, es un artefacto de alguna chispa divina perdida. El alma no puede ser eso, ¿no? El alma no está perdida. El alma viene directamente de Hashem. Por eso hace la aclaración aquí. Pero dado que las chispas han perdido su conexión con su origen, porque ya no están conectadas directamente, así como la coherencia entre ellas mismas. Cuando eran un todo, pues todo estaba junto. Cuando recién se rompen, ¿ok? Queda una relación que trata de unirlas, pero al no unirlas y que sucedan otras cosas, entonces esta coherencia se va perdiendo y ya no existe entre ellas. Quedan atrapadas. Fíjese, esto es muy poderoso, vamos a decir, muy pesado. Quedan atrapadas dentro de las clipot. ¿Recuerdan? Hemos hablado mucho. ¿Qué es una clipa? ¿Ok? Entonces quedan atrapadas en las clipot más, literalmente cáscaras, pero más puntualmente en la clipot, las clipot noga. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado de eso? Que ahí están y que nosotros las podemos tomar y elevarlas o las podemos mandar al otro, Dios nos lo permita, lo podemos mandar al otro lado y con eso entonces fortalecer el otro lado, que es lo que no queremos hacer. ¿Ok? Entonces dice aquí, quedan atrapadas dentro de las clipot que distorsionan y pervierten su energía hacia el mal y la negación de todo lo divino o significativo. Bueno, pues eso es lo que acabamos de decir. ¿Ok? Y ahí están. La tarea de la humanidad, fíjense bien cómo dice, de la humanidad, es rescatar estas chispas divinas y reconectarlas con su origen. Nadie lo puede hacer, nada más que nosotros los humanos. En específico, el pueblo hebreo. Pero no quiere decir que en exclusiva. ¿De acuerdo? No quiere decir en exclusiva. Nadie las puede hacer. Hashem tiene el poder de recogerlas, de ponerlas, pero no quiere eso. Él lo que quiere es que con nuestro esfuerzo las rescatemos, las elevemos y hagamos la transformación. La Torah y sus misbot proporcionan los medios y las herramientas para cumplir esta misión. Con cada misbah, estamos luchando para sacar otra chispa divina de su exilio. ¡Qué poderoso! Estamos luchando para sacar otra chispa divina de su exilio y encontrar su verdadero lugar en el orden previsto de nuestro universo. Esto es como lo ordenó Hashem. Con esto, el mundo se perfecciona para convertirse en el último de todos los mundos. Entonces, ¿dónde estamos? Ya lo hemos dicho también varias veces, este mundo no es perfecto. Pero nosotros tenemos la tarea, la misión, el deber de perfeccionarlo. Nosotros, humanos, como decimos allá en México, de carne y hueso, y algunos dicen que un pedazo de pescuezo también, ¿verdad? Pero de sangre, de muslo, de músculos. Nosotros que somos tan densos, somos los únicos que lo podemos hacer. Esa tarea nos la dio Hashem y nos las dejó para que nosotros lo hiciéramos. Aquí lo importante es hacer énfasis en que esas chispas están encerradas, están cautivas en las clipot, ¿ok? Y lo que se trata es de liberarlas. Y comenzamos hablando de liberación. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la liberación? ¿Ok? ¿De qué se libera una cosa o un humano? ¿De qué nos liberamos? ¿De qué debemos de liberarnos? Cuando dije de qué nos liberamos, estaba hablando en pasado. Pero ¿de qué debemos liberarnos ahorita? ¿Qué es libertad? El éxodo de Egipto no fue simplemente la migración de una tribu, o sea, de una especie, o sea, nada más de los judíos. Era el requisito previo necesario para que la Torá entrara en nuestro mundo. Era un requisito. Sin eso, no podía entregarse la Torá, no había
no puede acontecer Matan Torah. Antes de que cualquier misma pudiera tener el efecto deseado, Hashem mismo tuvo que iniciar el proceso de liberación. ¡Ah, caramba! ¿Ok? ¿Por qué? Porque en Hashem nosotros no podíamos. Aunque tenemos la capacidad de hacerlo, sin Hashem no lo podríamos haber hecho. Y muchas de las cosas ahorita, tenemos la capacidad de hacerlo, pues necesitamos de Hashem. ¿Ok? Por eso dice que tuvo que iniciar el proceso de liberación Hashem mismo. ¿Ok? Debemos de recordar que ya habían alcanzado el nivel 49 de impureza, y ahorita vamos a ver qué es eso. ¿Ok? Lo que seguía era que se llegara al nivel 50 de impureza, y entonces ya de ahí nadie podía sacar al pueblo hebreo. Entonces era como borrón y cuenta nueva, porque ya no se puede, es parte de lo que dice la Torá, es parte de los reglamentos, vamos a decir, del juego de la vida. Y Hashem nunca se va a brincar a un reglamento. ¿Ok? Va a hacer varias cosas para que dentro de ese reglamento, entonces poder funcionar. Pero una vez que sucede algo, Hashem dice, así está escrito y así es. Y ahora entonces, esa fue la causa, el efecto es este. Y entonces se viene el efecto. Pero como era el pueblo, como era la gente, Hashem adquirió, dijo, hey, pónganse las pilas, están en el grado 49, negativo, si llegan al grado 50, negativo, entonces, pues ahora sí que happy landing, y todo lo que se hizo no sirvió, porque se contaminaron de tal manera que ya no hay regreso, ¿ok? Se llega al punto de no retorno, y bueno, pues ni modo, no hay retorno. De ahí entonces entendemos por qué la urgencia de que tuvieron que salir corriendo, tuvieron que salir apresuradamente esa noche del 15 de Nisan, porque era necesario que salieran así. De otra manera se corría el peligro de llegar al nivel 50. Las almas israelitas estaban intrínsecamente ligadas a las chispas divinas. Rescatarlos de allí requería primero rescatar las chispas divinas de las fuerzas oscuras de la Clipot, del antiguo Egipto. ¿Ok? ¡Wow! Entonces vamos profundizando más. Egipto tenía entonces cautivas todas esas chispas. Las tenía plagiadas. Esto es, la sabía cuál es la palabra, cuál es la otra palabra de cuando alguien le quita la secuestradas, gracias. Las tenía secuestradas y las tenía encerradas. Usufructo. Y estaban secuestradas, estaban encerradas, estaban plagiadas. Y el mundo, no nada más el mundo, toda la creación estaba en un estado de oscuridad, de negatividad tan profunda que se corría el riesgo entonces de que esta creación desapareciera. Eso era lo que estaba haciendo. Era un monstruo, ¿ok? Una sombra gigante que envolvía a todo el mundo y por ende a toda la creación y que la tenía plagiada. Entonces, había que sacarlos de ahí. En el momento en que los israelitas fueron esclavizados en Egipto, era el epítome y el centro de la impureza espiritual. Ese fue clave. Cuando dice, los vamos a esclavizar, ahí toma las chispas, ahí los confina, ahí los encierra, los encapsula y ya no deja salir nada. Tanto en términos de moralidad como de idolatría. ¿Ok? El culto de la época se centraba en los primogénitos, que era una casta sacerdotal. Faraón mismo fue un primogénito y adorado como un semidios. La primera de las constelaciones, Aries, el Cordero, era considerada la primera potencia del zodiaco. Y ahora estamos viendo, ya aquí apareció algo más.
El cordero. El cordero. De hecho, el primogénito representaba la fuerza más obstinada. En términos de la cosmología del Ari, Egipto era una poderosa fortaleza que mantenía cautivas a esas chispas divinas, lo que platicamos. ¿Ok? Los israelitas sirvieron como una imagen especular. Dios los llamó sus primogénitos, pero fueron oprimidos como esclavos. Su liberación dependía de la liberación de esas chispas fuertemente sujetas en las manos de los dioses egipcios. Fuerzas de oscuridad y ocultación de la verdad. Y los primogénitos exaltados. Aquí aparece otra cosa, la verdad. Entonces, a falta de verdad, está la oscuridad prevaleciendo. Mientras no se sepa la verdad, entonces quien manipula todo eso tiene el poder absoluto de las personas en este caso, pero también tiene, en ese entonces tiene el poder absoluto, o pareciera que tenía poder absoluto, de la creación. Para liberar los primogénitos escogidos por Hashem, su contraparte espiritual primero tenía que ser quitada. Las primeras 9 plagas hicieron su trabajo para debilitar el fuerte agarre de las clipot de Egipto. Pero el herir a los primogénitos fue el paso final y crucial en lograr ese objetivo. Y entonces, rota esa fuerza monstruosa, el alma humano podía comenzar la tarea de rescatar y recolectar las chispas divinas restantes y elevarlas. De otra manera, no. Si no se rompía eso, ¿cómo se iba a poder ver y cómo se iba a poder tener acceso a eso que estaba escondido, a eso que estaba plagiado? Cuando se rompe esa fuerza, entonces ya podemos hacer nuestro trabajo. Ya tenemos acceso. Eso explica por qué la herida del primogénito se llevó a cabo. No a través de un ángel, no a través de un serafín o de un mensajero, sino a través de Hashem mismo, la noche del 15 de Nisan. Y así está en la Torah. Y dice, yo mismo y nadie más voy a pasar y voy a lastimar, voy a matar, voy a tomar a todos los primogénitos de Egipto. Nadie más lo podía hacer, porque nadie más tiene el poder y la grandeza de Hashem. Es su creación. Entonces, él dice, esto es lo que yo voy a hacer y no voy a mandar a ningún emisario. Por eso, la Torah dice, él mismo pasó. Las otras plagas, siendo simplemente una preparación, podrían llevarse a cabo a través de los emisarios de Hashem, a través de las fuerzas celestiales que habían estado presentes desde los 6 días de la creación. Ahí estaban presentes. Fueron creados también. Entonces, conforme fueron pasando los días que fue haciendo la creación, entonces se fueron quedando. Ahí estaban presentes. Pero ahora llegó el momento de comenzar un orden completamente nuevo dentro de la creación. Lo anterior que dije son, por ejemplo, los ángeles, los arcángeles y todo eso, ¿verdad? Que son sus emisarios. Ok, pero ahora llegó el momento de comenzar un orden completamente nuevo dentro de esa creación. Y vamos a ver esto. Tiene que ver con el número 4, 40. Los poderes de las tinieblas tenían que ser dispuestos de su tiranía sobre el universo para que los seres humanos pudieran, fíjense, sobre su universo, o sea, no nomás sobre la tierra, para que los seres humanos pudieran comenzar la obra de la Torah. Debido a este gran cambio cósmico, todos los primogénitos, incluso los más pequeños, perderían la energía vital que hasta entonces los mantenía vivos. Entonces fue una condición, fue una necesidad. No fue un capricho, no fue nada más un causa y efecto, no fue nada más medida por medida. Todo tiene una manera de ser. ¿Se acuerdan que hemos hablado del Hisashelus? Que quiere decir, es la manera, algunos lo llaman como la manera natural de la sucesión de eventos
para que lleguemos a este mundo en el cual lo conocemos como es. Del ocultamiento gradual de la luz divina. Tiene que haber y existe. Ahorita, no es que pasó, ahorita está todavía. ¿Qué es eso? Que la luz divina, si nos llega a como es, nos esfumamos. Toda la tierra, no más los seres vivientes, toda la tierra misma, toda la creación no la puede aguantar. Entonces tiene que haber un ocultamiento, entonces hay un proceso en el cual se va ocultando y se toma para cada uno de los mundos la energía necesaria para funcionar. No más, no menos. No más porque entonces fuma, no menos porque entonces no funciona. ¿Ok? Por lo tanto, esto no podía ser entregado a un mensajero, no importa cuán santos fueran, ya que ya fueran de carne y hueso o incluso un ángel, de lo que comentamos. Los maestros jasídicos explican que ahora, una vez que hemos dejado Egipto y recibido la Torá en el monte Sinaí, nuestro éxodo de Egipto personal y espiritual implica refinar y rectificar el mundo, liberándonos de los límites y fronteras del mundo, pero al mismo tiempo permaneciendo dentro del mundo. ¿Ok? Estamos en el mundo, estamos en él, pero es lo que nosotros tenemos internamente. ¿Ok? Ya no necesitamos doblegar a las fuerzas de las tinieblas como ocurrió en Egipto. Eso se ha hecho por nosotros, eso ya pasó. Con esto de la muerte de los primogénitos, con lo que acabamos de hablar, ahí ya sucedió. Entonces nosotros no tenemos que hacer eso. Ahora nuestro trabajo es encontrar las chispas divinas escondidas dentro de cada persona, cada objeto y cada evento y dejar que brille. ¡Wow! Ahora sí estamos viendo más. Ok, ¿cuál es nuestro trabajo? Ok, es muy bonito saber todo eso, es muy bonito entenderlo, es muy bonito elevarse, es muy bonito estar hasta arriba, pero al final tenemos que regresar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Hemos hablado de que tengamos cuidado con el trato que le damos a las cosas, una pluma, los lentes o lo que tengamos, y que por alguna razón no trabaje y que nos frustramos y de esa frustración viene un enojo y la agarramos y decimos, esta porquería no sirve y la tiramos. Hay que tener cuidado, porque todo eso es parte de la creación, es parte de lo que ya se ha permitido que se conozca y que lo utilicemos para bien, porque todo eso tiene una infusión de Hashem intrínseca. Entonces, pero la creó el hombre, sí, pero la creó el hombre, la hizo, la inventó, lo fabricó y ahora nos los vendió y demás cosas, porque está permitido por Hashem que así suceda. Entonces lo tenemos y lo tenemos para algo positivo, no para algo negativo. ¿De acuerdo? En otras palabras, mientras funcionamos dentro de este mundo, debemos trascender sus limitaciones percibidas, revelando la santidad y la bondad oculta en el mundo, convirtiendo la oscuridad en luz. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Ore, Dime. en el caso de la salida de Egipto, como lo estamos entendiendo, de no haber sido así, entre comillas, y dado el poder en ese entonces del Egipto, pudo correrse el riesgo de que se terminaran asimilando el pueblo hebreo hacia Egipto. Tocayo. Es que no pudo. Todo eso que acabas de comentar sucedió porque el pueblo estaba asimilado. Vamos, mira, déjame leer un poquito más. Ahí te va. Es que si no, no hubiera ocurrido. Estaba asimilado. Ese era el problema. Ese era el peligro. ¿Ok? El pueblo hebreo en su esclavitud en Egipto, en su mayoría ya se había asimilado a la manera de ser y vivir en Egipto. Tu pregunta queda bien oportuna con esto. Estaban inmersos en la idolatría,
ya la habían adoptado. Durante ese tiempo no se habían hecho ninguno el Brit Milá. No dirigían sus plegarias a Hashem, sino a los dioses de Egipto, que eran figuras o animales, como en el caso del cordero o el borrego. Un animal con todas sus características de un ser viviente y por ende sujeto a morir. Sujeto a morir. Un ser viviente, un ser de la creación. Nada más con eso, quiere decir que es físico, entonces está sujeto a morir. Si está sujeto a morir, no puede ser un Dios. No puede. ¿Cómo un objeto va a poder ser un Dios? ¿Cómo alguien o algo que lo creó Hashem puede ser Dios y más grande que Hashem? ¿Cómo? ¿Cómo? Es parte de la creación. En esas condiciones, no eran meritorios de ser redimidos y mucho menos de recibir la Torá. ¡Wow! No podían. Así como estaban, no podían. Por eso Hashem les manda hacer 2 misbot. Porque aquí viene lo que acá también se comenta mucho en el hasidismo. O sea, no tenían los méritos porque no habían hecho misbot. O sea, ¿sobre qué méritos? ¿Sobre qué misbah o misbot podrían tener méritos para recibir la Torah? Tiene que haber algo. Tiene que haber algo que sostenga, que sustente a la Torah. Pues no tenían. La primera es, porque no se utiliza es porque todavía es. La primera es, haz el bien. ¿Qué es eso? La sangre del Brit. Y la segunda es, aléjate del mal. La sangre del cordero. ¿Ok? En lo que hemos leído está cambiado. Dice, aléjate del mal y haz el bien. Pero aquí, como lo ordena Hashem, es que haz el bien. ¿Qué es hacer el bien? ¿Sabes qué? El bien es, hice un pacto, hablando a Hashem, como, ¿verdad? Lo que él dijo, hice un pacto con ustedes y no lo quiero romper, pero ese pacto está hecho o fue dado en la forma de que se tienen que hacer el Brit. Si no hacen el Brit, entonces no han hecho el pacto conmigo, dice Hashem. El Brit no es nada más la cuestión de que, ya se hizo, estamos cumpliendo con una misma, ahora hay que hacer una fiesta, hay que comer, porque es otra misma de un Brit. En un Brit, todos los presentes tienen que hacer la misma de comer, entonces vamos a estar. No es eso nada más. En este momento se está haciendo un pacto, y el pacto es, tú nos escogiste como tu pueblo, y para nosotros tú eres nuestro Dios, el único. Porque de ahí deriva todo lo demás. De ahí deriva entonces, ¿verdad? El tener el mérito de tener la Torá. No es un hecho nada más así. No es nada más el que, qué bonito, y lo ponemos como si fuera, no sé, una poesía. No, es un compromiso, es un pacto. Hashem ordenó que fíjate, va mucho con tu pregunta. Hashem ordenó que el cordero, que se le conoce también como cordero pascual, porque pues es eso de Pesaj. ¿Qué quiere decir Pesaj? Pesaj quiere decir pasar, quiere decir saltear, ¿ok? Entonces dice, Hashem ordenó que el cordero permaneciera 4 días en sus casas, en las casas de todo israelita.
¿Para qué? Y luego fíjense, son 4. ¿Se acuerdan que hablamos? Hemos dicho que donde quiera que aparece el 4, 4 quiere decir un cambio, quiere decir una transformación. ¿Ok? Es esto, después del 4 o con el 4, ahora es otra cosa. Y esto de acá ya se quedó fuera. Porque ahora tenemos, el 4 está relacionado con el tetragramatón, Yud Kei Vav Kei. Si está relacionado con eso, pues entonces imagínense la importancia, el poder, la fuerza, la energía que tiene entonces este concepto. Al estarlo viendo durante ese tiempo, los 4 días, hubo un cambio, una transformación, y entendieron que un ente finito, un animal, un ser de la creación de Hashem mismo, no podía ser un Dios. Entonces, si ellos ya estaban asimilados y hacían culto al Cordero, ¿cuál fue la respuesta que dio a Moshe Rabbeinu cuando le dijo, ¿sabes qué? Ok, salte y haz tus cosas. No. Sal y sirve a Hashem. Dice, no, tengo que salir. Porque el Cordero es una deidad para todos los tuyos, para todos los egipcios. Entonces, por eso tenemos que salir de que no nos vean. Fíjense nada más la grandeza de Moshe Rabbeinu. Los egipcios los maltrataban, eran sus esclavos, y los mataron a muchos. Y aún así dice, hay que tener compasión de ellos. Porque si ven que matamos su Dios, y no nada más con eso, no lo comemos. Pues entonces, imagínense el impacto que van a tener todos los egipcios. Es muy cruel. Entonces, por eso dijo, vamos a hacerlo fuera. ¿Ok? Entonces, eso, tenerlo, el Cordero, ahí en su casa, 4 días, eso fue en el 4 de Nisan. No, en el 10 de Nisan, 4 días antes, y estarlo viendo, estarlo escuchando, estarlo atendiendo. ¿Qué quiere decir estarlo atendiendo? Dándole de comer, limpiándolo, limpiar lo que hacía, atender al animal, ¿ok? Y además de eso, estar viendo y decir, ¿sabes qué? Lo vamos a matar. Y no, espérate, no nada más también en eso, sino que nos lo vamos a comer. Entonces, eso, después de los 4 días, hace un cambio y dicen, 4, quiere decir transformación. Entonces, nos dimos cuenta, sabemos, estamos conscientes de que no es un Dios. Y con eso tuvieron también el mérito de que, porque el hecho de sacarlos de Egipto es la cuestión física, es cuestión material. Pero ¿qué hay de la cuestión intelectual? ¿Qué hay de las emociones? ¿Qué hay del serampín? ¿Qué hay que dicen, híjole, pues estoy fuera pero mi corazón sigue allá deseando todo esto? Entonces no soy libre. Estoy libre físicamente, ya no soy esclavo, ya no me están golpeando, pero sigo siendo esclavo de todo lo que ya supuestamente debo de quitar. Y eso es la idolatría. Y eso es el tener otros dioses. En nuestros días, ¿qué es tener otros dioses? Pues yo ahora tengo este aparatito y me la paso con él. Y le creo a ese aparatito. Y dejo de hacer otras cosas porque este aparatito me está dando mucha información muy valiosa, digo yo. O la televisión. O tantas cosas que ya hemos platicado. Somos esclavos de ello. Sí le damos esa importancia. Así como los que son esclavos del tabaco, o los esclavos del alcohol, o los esclavos de las drogas, o esclavos de ir a jugar, ¿cómo se dice? Apostar, y cosas así por el estilo. O sea, yo creo que me entienden de qué se está hablando. Eso en nuestros días es, a ver, ¿estamos libres? ¿Somos libres? ¿Estamos fuera del Egipto? ¡Soy libre! ¿De veras soy libre? ¿Qué tan libre soy con todo eso que me llega y que no me deja actuar conforme a la Torah?
Entonces, esta parashá está tremenda, es pesada en el buen sentido, muy pesada, de mucha energía, de mucho aprendizaje, de mucha reflexión, y que no se quede en eso, sino que además actuemos y hagamos lo que tenemos que hacer para entonces ser libres, como nos lo pide Hashem en su Torah, que es nuestra Torah. Preguntas. Bueno, yo tengo una. Tocayo, de la pregunta que me hiciste, ¿se aclaró o Sí, te sí. amplié dudas? No. Se amplió lo suficiente. No, está bien. Gracias, More. No, gracias a ti, es una muy, muy buena pregunta. A ver, más preguntas, comentarios. Debe de haber More muchos. Sergio, una pregunta, Sí, si me permites. sí, adelante. Bueno, una pregunta. Una parte que estaba leyendo yo de la parashá es donde le da la instrucción a Moshe. Vamos a enfrentar al faraón. No le dice, ve a enfrentar al faraón. Como que va, la instrucción era como que enfrentar al faraón junto, pero con Hashem a su lado, o sea, dentro de él. Y me llamó mucha atención eso, o sea, de enfrentar al ego, pero no solo, ¿no? O sea, la instrucción era de que Hashem iba con él, dentro de él, para poder enfrentar al faraón y pedir que liberara al pueblo. Esa parte yo creo que me gustó mucho esa parte, ¿no? De cómo era la instrucción. No manda a Moshe solo, sino como siempre va acompañado de Hashem. Fíjate, correctísimamente. Fíjate qué buen apunte haces, muy buen apunte. Porque eso lo tomamos para nosotros. Eso de Moshe es para nosotros. Le dice, ve al faraón. Y Moshe dice, espérate, me estás mandando con el monstruo, el que tiene el poder absoluto, el que tiene confinado a toda la creación. En un tras me desaparece. ¿Y qué le dice Hashem? No. Ve porque sabes que yo estoy contigo. Eso es lo que acabas de decir. Se va a enfrentar al monstruo gigantesco que nadie podía con él. Nadie se atrevía siquiera a decir cualquier cosa que lo pudiera hacer enojar, por decirlo así, porque era un monstruo. Si tenía cautivada a toda la creación, pues que no podía tener cautivado, que no podía hacerle a Moshe Rabbeinu. A Hashem le dice, no, ve porque estoy contigo. A nosotros, ve a cada uno de nosotros porque estoy contigo. ¿Pero qué quiere decir estar contigo? Que nosotros estamos con él, que nosotros somos uno con él. En toda esta diversidad, en toda esta fragmentación, porque desde un punto de vista por acá, están fragmentados, diferentes idiomas, diferente manera de pensar, diferentes lugares donde viven, diferente manera de hacer las cosas. Está bien, es una fragmentación, pero esa fragmentación unida, que no parece que estamos, pero así es para ser uno. Y todos uno, somos uno con Hashem. Nosotros somos uno con Hashem. Hashem es uno con nosotros. ¿Ok? Muy bien. Muy buen apunte. Muy buen apunte. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Yo More, Sí. verdad que comentabas sobre la libertad para ser libres. Ya sabemos que está para allá, y de hecho el Rebe Lubavitch dice que estas tres parashot que siguen, Bo, Beshalag y Yitro, son tres parashot que dice el Rebe, cada judío debe tenerlas en mente diariamente, porque es todo el proceso. O sea, empieza en Bo
y termina en Yitro, ¿no? Con el recibimiento de Sinaí. Que su suegro va y lo busca. Ajá, sí. Y aparte de todo esto, More, muchas veces en la práctica, a mí me gustaría hacer un comentario sobre el concepto de libertad. Porque muchas veces tenemos como conceptos diferentes a libertad dependiendo de cada visión. Entonces, por lo que estuviste comentando, todo este proceso que nos comentas de cómo tenemos que liberarnos de esta parte material, de esta parte que nos hacemos dioses diferentes, ¿no? Que nos limita principalmente. Pero sin embargo, la mayoría de las personas entienden la libertad de una manera diferente, ¿no? Porque cuando uno se acepta el yugo de la Torá, uno entonces, cuando uno sigue este sistema que nos proporciona la Torá, uno realmente puede llegar a esa libertad. Pero, por ejemplo, desde un punto de vista secular, es todo lo contrario. O sea, aparentemente va para rumbos diferentes. ¿Es así como yo lo percibo, More? ¿O hay algún apunte que pudieras hacer esclarecer en esta parte? No, como lo comentas, hay varias maneras. Y lo que tú acabas de decir es una de esas maneras, o son varias, en realidad. O sea, la gente entiende que es libertad. Pues yo tengo la libertad de decir lo que yo quiera. Además, yo tengo la libertad de hacer lo que yo quiera. Todo el mundo, estoy en un país libre. Y entonces, así vivo, así soy. Bueno, ok. Pero si no podemos, ¿cómo lo explico? Alcanzar, si no podemos hacer como personas, si no podemos hacer logros como personas, porque tenemos esas limitantes que tú comentas, entonces somos esclavos de esa limitante o de esas limitantes. Yo puedo decir lo que yo quiera, y entonces se pone a hablar y decir más cosas. Y lo que dice algunas veces no es coherente con lo que hace. ¿Ok? Pero lo pregona. ¿Ok? O yo puedo hacer lo que se me da la gana. Y lo mismo, no es coherente con lo que hace, con lo que dice. Y lo que hace o lo que dice lo lleva a caer en una rutina. Lo lleva a caer en algo repetitivo. En algo en el cual inclusive le cuesta mucho trabajo sobreponerse a ello. Y eso está esclavizado. ¿Ok? Entonces, todos nosotros que estamos aprendiendo, una de las cosas que tenemos que hacer es precisamente enseñar esto. Porque es una de las cosas que está mandado a hacer y que nos libera al estudiarlo para enseñarlo de esas cosas que traemos y que no, a veces no nos damos cuenta de que lo tenemos. ¿Ok? Miren, la noche del 15 de Nisan fue ordenado que la sangre del cordero fuera puesto en los lindeles. ¿Ok? Y hablan de que esa es una Hei. ¿Ok? Es la segunda Hei, porque la primera Hei es superior, es de Hashem, y la segunda es de aquí terrenal. ¿Ok? Hashem le dice, donde yo vea eso, ahí no va a haber muerte de primogénito. ¿Qué pasó con algunos? Algunos dijeron, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo va a ser eso nada más? Además, aquí en Egipto tengo esto, y aquí y más allá, más acá. Si me salgo de Egipto, no lo voy a tener, y entonces, ¿quién voy a hacer? Eso es esclavitud. Eso es esclavitud. Porque después de ahí se iba a tener la Torah, que es todo. ¿Ok?
pero se prefirieron quedarse en la esclavitud, prefirieron quedarse ahí. Y entonces vino la muerte, lo pone como una muerte física, que sí lo fue, pero es la muerte de que se tenía algo y al apegarse a esas cosas que lo esclavizan, a lo que tú comentas, se perdió todo. Porque después de la salida de Egipto, cuando se llevan oro, plata y todas las riquezas, que esas riquezas vienen de antes, le pertenecían al pueblo judío desde antes, ¿ok? Egipto ya no volvió a ser, no es lo que fue en aquel entonces. Jamás, no ha vuelto. ¿Qué es Egipto ahora? No me malentiendan, no estoy hablando despectivamente ni peyorativamente de la gente, de los humanos que viven ahí. No, no estoy hablando de eso. A lo mejor con mi último comentario sonó de que, oye, pues, qué altanero eres. Dios no lo permita. Estoy hablando es que de ser una potencia, Egipto era donde esas chispas que empezamos a hablar, que se habían roto de los mundos anteriores, en Egipto cayeron la mayor parte de esas chispas. Por eso llegó a ser lo que era. En el lado negativo, pero ahí estaban y todas esas chispas había que rescatarlas. La mayor concentración de esas chispas estaba en Egipto. Las demás siguen repartidas en el mundo. ¿Qué pasó con todo esto? Esas chispas, todas fueron rescatadas, liberadas y elevadas. Entonces, el trabajo de rescatar las chispas en Egipto ya terminó. Entonces, ir a Egipto por negocios, ir a Egipto puede ser varias cosas, ok, pero hacer un trabajo ahí de este nivel espiritual, pues ya no, porque fueron recogidas. ¿Cuántos sabios, verdad? Tremendos tuvieron, no me acuerdo si el Ari, no. ¿A quién fue lo que acabamos de ver? Bueno, se me va el nombre. Tuvo que salir huyendo de Babilonia y se refugió en Egipto. Y ahí en Egipto estudió, abrió Rechibot y demás en Egipto. ¿Ok? Abraham, Jacob, todos ellos bajaron a Egipto. ¿Por qué? Porque se tenía que hacer un trabajo espiritual ahí, de recoger estas chispas. No nada más fue que se recogieron con la salida del pueblo hebreo, de los hijos de Israel, de Egipto. No, se venía haciendo desde hace tiempo. ¿Ok? Después las que pudieron quedar fueron los sabios que fueron y vivieron ahí, crearon Yeshivot, rescataron todo eso y ya no hay. Estaban contando aquí, hay casas Chabad en todos los países aledaños a Egipto. En el Cairo hay sinagoga. Pero en y hay Egipto, judíos. ¿en dónde? En Egipto, en el Cairo. Sí, pero un Chabad, según me dicen, no hay. Una casa Chabad no hay ahí. ¿Ok? Entonces no Pero es en sinagoga contra sí. de la gente. No es que esa gente es mala. No es que esa gente, Dios no lo permita, que digamos, debemos de odiarla por todo lo que nos hicieron. No, no es eso. El trabajo espiritual ya se hizo. Entonces hay que hacerlo donde es necesario hacerlo. Y ahorita todos nosotros donde estamos, ahí es necesario hacerlo. ¿Sí? Que no se malentiendan mis palabras ¿verdad? De Egipto. No es eso. No es eso. Yo conocí en Montreal gente de Egipto. Y hay de todo. Pues claro, hay de todo en Estados Unidos, hay de todo en México, hay de todo en Jerusalén. ¿Ok? No, trabajadores normales, éramos compañeros de trabajo, o sea, normal. Nada más allá ni nada más acá. Normal.
No, no es eso, es el trabajo, ya, o sea, el trabajo espiritual de recoger las chispas ya no es necesario hacerlo. ¿Ok? ¿Alguien más? Por ahí tenemos los secretos. Tenemos, ¿cuántos secretos son? 25. Ok, entonces mira, vamos a hacer una cosa. Moshe, Déjame, a ver, adelante, sí. nada más quiero comentar algo de los primogénitos, si me permites. Sí, adelante. Me recuerda a la vez que estábamos estudiando en la porción de Ritka, que tiene esa pelea en el vientre, ¿no? Entre Esaú y Jacob, en el cual pues estaban peleando quién iba a salir primero, ¿no? Entonces, pues el que terminó saliendo primero, pues fue Esaú, ¿no? Entonces el primogénito fue Esaú. Y después nos dice la historia que al final, pues terminó quedándoselo con la primogenitura, Jacob, porque a fin de cuentas aprendemos que si solo vemos lo literal, pues oye, qué mala onda Jacob, que le quitó, le robó, le vendió por algo que necesitaba en ese momento y pues, lo engañó, ¿no? Cuando sabemos que espiritualmente no fue así. Y aprendemos, pues ya después de hacer un estudio con los sabios de Kabbalah, nos damos cuenta que realmente eso tiene que ver con nosotros, con el pensamiento primogénito que tenemos al momento de hacer cualquier tipo de acción, ¿no? Cuando pensamos en hacer algo, mañana me voy a levantar a hacer ejercicio, ¿cuál es el pensamiento primogénito que tenemos? Es, ¿para qué, José Alfredo? No vayas, está haciendo mucho frío, mejor cuando haga calor. Digo, me sigue a mí invadiendo ese pensamiento primogénito, estoy luchando sobre él. ¿Y cuál es el que viene amarrado así levemente del pie de ese pensamiento primogénito? Pues es Jacob. Ese pensamiento que te dice, hey, espérate, pero sí, es lo mejor que tienes que hacer, es lo que debes de hacer, es lo que tú tienes que estar haciendo, ¿no? Entonces, por eso la simbología de que viene ligado a ese pensamiento primogénito que es negativo o es algo que va a atrasar nuestro crecimiento espiritual. Entonces aquí con las plagas pues, se me viene a la mente pues, la muerte del primogénito. O sea, ¿cuál primogénito va a morir? ¿Esaú o Jacob? Este pensamiento primogénito que tenemos todos del lado negativo, del lado de flojera, el lado que no nos permite hacer el trabajo que venimos a hacer, aunque sea mínimo, aunque sea levantarnos temprano. Pero ese pensamiento primogénito siempre es, no lo hagas. O hazlo cuando abajo de ese pensamiento está Jacob ligado y no lo hagas, viejo, espérate, no te arriesgues, ¿no? Entonces, tanto como el lado de sí hacer y no hacer. Entonces, ese, como tú bien dices ahorita, que a fin de cuentas se fueron todas las chispas, no había más que descender, sino simplemente salir, o sea, eliminar el pensamiento primogénito que les decía a los israelitas, quédate ahí, estás cómodo, aunque está bien, te están esclavizando, pero a fin de cuentas te vas a Goshen y es la mejor tierra de Egipto. Terminas tu labor y te vas a Goshen y es la mejor tierra que tienes ahí en ese momento. Ese es el pensamiento primogénito de, entonces, ya estás. O sea, mantente en esa situación de estándar que tienes y no crezcas. Exacto. Que llegó Hashem y dijo, sácate, porque tú eres mi primogénito y necesito que ese pensamiento primogénito de negatividad que no te hace crecer, pues necesito erradicarlo inmediatamente para ahora sí, al siguiente día, después de esa densa oscuridad, salgas corriendo, porque ya está Jacob prevaleciendo en ese momento dentro de ti, porque ya eliminó ese pensamiento primogénito. Sí. Eso padre. No, muy bien, muy bien explicado. Muy bien, muchas gracias. De veras que sí. Y eso es. Nos pasa a todos. ¿Ok? Y lo daremos, o sea, por eso todos estos, ¿cómo lo podemos poner a nuestros días? Lo pusiste bien. ¿Ya? Ok, muy bien.
A ver, Moshe Payares, ¿tú tenías algo acerca de gematría o de la letra? Sí, está relacionado con las letras hebreas. ¿Tienes algo? Sí. Bueno, nada más antes de empezar con las letras hebreas, ahorita que dijo eso, Joseph, sabemos que la Torah no es un libro de ciencia ni es un libro de psicología, pero sabemos que puede hacer cierta correspondencia, ¿no? O Y vinculación. los libros de actualmente que más tienen esa parte, hablan mucho sobre eso que hablaba del primogénito. Y es que lo que más impide al ser humano avanzar es esa parte que más nos cuesta hacer en las primeras horas del día. Y casi todos los libros de psicología hablan de eso. De hecho, hay un libro que se llama Trágate ese sapo, muy conocido por mucha gente, que habla de que la parte de tragarse un sapo es como lo más difícil que hay y que es lo primero que tienes que hacer en la mañana. O sea, ¿y qué significa eso en la vida, en la acción? Hacer lo que más te cuesta hacer es lo primero que vas a hacer en eso, ¿no? Es como matar esa parte del pensamiento primero que te viene. Está muy padre, me gustó mucho. Bueno, vamos a hablar un poquito de las letras hebreas. Voy a hablar de 3 letras. Ya sabemos que el domingo entró Rosh Chodesh. Estábamos en el mes de Shevat. Sabemos que Shevat, el signo astrológico es Deli, que es Acuario. Acuario, dicen los Jajamín que tenemos 400 años, ¿no? Aproximadamente, que entró la era de Acuario en total, desde que entró. Y esta era es conocida por la era de la redención, de la Geulá. ¿Por qué? Porque es el periodo o es la parte, de hecho astrológicamente dice que es la contraparte del mes de Ab, del mes del signo Leo. Entonces, esta parte es cómo se puede ver de manera unificado todo. O sea, todo es Ejad, todo es Hashem, todos somos uno. Y por eso es que se puede considerar la época de la redención. Entonces, en esta época que llevamos estos años, se considera así. Y ahora que entramos en este mes, pues se considera que se abre ese portal, esa ventana para hacer un trabajo, para que todo se abre, para que todo sea conectado y sea bendecido. La letra que corresponde al mes al signo de Deli, que es en hebreo el nombre que se le da a la parte, al signo astrológico, Acuario, que significa el cubo o el balde, es la letra Tzadik. ¿Ok? La letra Tzadik tiene la forma de una Nun y una Yud. ¿Ok? Esa es la forma de la letra. O sea, sabemos que todas las letras tienen sus 2 correspondencias, ¿no? Cómo están conformadas. Entonces, dicen los Jajamim que la letra Nun corresponde a la parte de Israel y la letra Yud corresponde a Hashem. ¿Ok? Por otra parte, la letra Tzadik la letra Tzadik corresponde al Tzadik. Y el rabino Ginsburg, en su explicación de las letras, de cómo están conformadas, nos trae un pasuk de Tehilim, donde dice, el Tzadik vive en su fe. Entonces, cuando nosotros
utilizamos esta letra tzadik, ya sabemos que también cuando decimos Tselem Elohim, la palabra Tselem, que significa a la imagen de Hashem, de Dios, la primera es la tzadik. Se nos enseña que en la Kabbalah que el tzadik de Tselem corresponde a 3 niveles de conciencia del alma: mente, corazón y acción. Mientras que las 2 letras siguientes, que es la Lamed y la Mem, corresponden a los 2 niveles trascendentales del alma, que es Hayá y Yehida. Entonces, estos 2 niveles se vuelven conscientes como 2 estados de fe en la percepción interna de Tzadik. Fe en la luz trascendental de Dios, en la máxima fuente de creación y en la misma esencia, esencia de Dios, la máxima fuente de revelación Torah Mitzvot. Entonces, la palabra tzadik, si la palabra tzadik la dividimos la tzadik, la dalet y la yud y la kuf, nos da una gematría de 204. ¿Ok? La palabra emuná tiene una gematría de 102. Entonces, la palabra tzadik equivale a 2 niveles de fe, de emuná. Por eso cuando el pasuk de Tehilim dice que el tzadik vive en su fe, la palabra ahí es beemunato. ¿Qué quiere decir esto? Que están estos 2 niveles de fe y el tzadik está viviendo en su propia fe. Significa experimentar la más inmensa alegría en el servicio de uno a Hashem, como lo explica bien el libro del Tania. Entonces, eso es con respecto a la letra tzadik. Entonces, la gematría de la palabra tzadik es 204. También, por otro lado, la palabra etz es árbol, que tiene la letra tzadik y le antecede la letra ain. Y esta forma la misma gematría que la palabra tselem. Esta gematría nos da un total de 160, que tiene su correspondencia con Tselem Elohim, o sea, la imagen divina con la que el hombre fue creado en el 6º día. El hombre es el árbol del campo. En Kabbalah, el 3er día tiene que ver con Tiferet, es el origen del 6º día, que tiene que ver con Yesod en las Sefirot. Tiferet y Yesod están integrados totalmente en el secreto de la línea de medio. El cuerpo y el Brit son considerados uno. Entonces, en el Sefer Yetzirah se nos enseñó que las 12 letras simples dentro de las 22 letras del alfabeto corresponden a los 12 meses del año. También cada mes se relaciona en particular con un sentido específico del alma. El sentido que corresponde también al mes de Shabbat es el sentido de el comer. Y el rabino Ginsburg nos sigue hablando sobre la parte de la equivalencia de Tu Bishvat, que es el 15 de Shabbat. Y estos corresponde al nombre de Hashem, Havayá, y como es leído o como lo pronunciamos como Adonai. El rey de los árboles también es la palmera de la que se dijo el tzadik florecerá como una palmera datilera, como lo rezamos todos los días. La raíz de florecer equivale también a 288, el secreto de las 288 chispas de que cayeron y que son elevadas por el servicio del tzadik en su conciencia divina, mientras ocupa el acto del comer. Entonces, en resumen, la letra tzadik nos habla de los 2 niveles de fe de un justo y de cómo se puede experimentar a través de la alegría del servicio a Hashem. Ahora, cuando hablamos del servicio a Hashem, estamos hablando también de la tefilá, pero no como algo que va a beneficiar a alguien allá arriba,
sino como un trabajo interno. Es ese trabajo que vamos a hacer que nos ayuda a salir de nuestras limitantes. Entonces, esa sería la parte de la letra tzadik, que es la que crea el signo astrológico de Delhi, que es Acuario. ¿Ok? Saturno, por otra parte, está creado por la letra Bet. Y esta letra tiene correspondencia directamente con las bendiciones. ¿Ok? Cuando nosotros leemos la bendición sacerdotal, decimos Yevarejeja Hashem Beishmereja. El primer pasuk tiene 3 letras y de ahí cada pasuk va aumentando 2, o sea, la letra Bet. Decimos Yevarejeja Adonai Hashem Beishmereja, Yaer Hashem Panav Eleja Bijuneka, 5, aumenta 2, y la última aumenta 7. No me acuerdo ahorita de todo, pero va aumentando de 2 en 2, que tiene que ver con la letra Bet. ¿Ok? También la letra B tiene relación con la casa, con la casa de lo que tiene que ver la casa superior o la casa de arriba, la casa de abajo. Y el servicio de Abraham de todos los judíos, aparte de él, lleva el cumplimiento de la intención final de la creación, la realización del poder, la bendición de Israel, que es la cabeza de la casa, que se extiende para abarcar toda la realidad. De esta manera, brindar una verdadera felicidad a todos. La forma de la Bet es 3 Bab conectadas con una cobertura a la izquierda, o sea, del lado norte. Esa es la forma. Y bueno, pues con eso yo termino para no extenderme más con las letras. Eso sería prácticamente lo que quería compartir con ustedes de gematría. Cada día, si no estoy mal, More Sergio, Gilel, cada día está conectada de Apagaste tu micrófono. Sí, lo apagué por error. Si no estoy equivocado, More, cada planeta le corresponde una letra y cada planeta, por consecuencia, le corresponde un día. No sé si esa sería la parte de ir analizando posteriormente cada letra, cada planeta qué día le corresponde y cuál sería la letra correspondiente. Sí, sería bien, ¿verdad? Que nos dijeras para cada día qué letra le corresponde, para cada mes, y y saber dónde estamos, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Moshe. Tocayo, ¿que te avientas unos 10? Sí, cómo no. El primer secreto de la parasha Bo. Igual que el hombre tiene acusadores abajo, también los tiene arriba, y hay que saber protegerse de ellos. La mejor manera de protegerse de ellos es ofrecer a estos acusadores un chivo expiatorio. Por eso se le da al Satán su parte para ocuparle con ella, y que deje a Israel fuera de su atención. El prepucio de la circuncisión que extirpa en la parte que le ocupa. Siguiente secreto. El Satán quería requerir contra Abraham porque había sustituido a Isaac en el altar con un macho cabrío. Entonces Dios distrajo al Satán dándole a Job. Job aconsejó al faraón que oprimiera a los israelitas y fue castigado por ello. Siguiente. El rey de Egipto es llamado el gran dragón. El imperio del demonio es el grado del gran dragón. Tohu es el caos, es decir, la presencia de Lili. Bofu es la armonía, es decir, la muerte de Lili. Siguiente. La muerte de los primogénitos egipcios es la destrucción de los demonios
cuyo jefe es Lilith, y cuyo origen es la peri del Seven, será Levatalá. Siguiente. Los ángeles de Dios moran en una frecuencia muy elevada. Los demonios, mensajeros de Lilith, moran en una frecuencia muy baja. Conectar con los primeros o con los segundos depende de nosotros y de nuestras emociones. Siguiente. Los malos pensamientos se castigan solo en lo que concierne a la idolatría, excepto en este caso, solo se castigan los actos mal encaminados. Siguiente. Los dinteles de las puertas del pueblo de Israel en Egipto fueron rociados con la sangre del Cordero Pascual y con la sangre de la circuncisión para protegerle del ángel de la muerte que venía a ejecutar la última plaga, la de la muerte de los primogénitos. La sangre es el símbolo del rigor. Pero los dos tipos de sangre eran la imagen de dos coronas celestes, porque la inmolación del cordero, ídolo egipcio, de donde se usó su sangre, sirvió a demostrar que solo existe el Dios de Israel. Siguiente. La expresión de dicha sangre conjunta del cordero y de la circuncisión en los dinteles de las puertas tenían la forma de la letra hebrea Hei, la cual atraía el rigor sobre los egipcios. Siguiente. En el mismo instante donde se ejercía la clemencia sobre Israel con Yud-Hei, o sea, las dos primeras letras del Yud-Hei, se ejercía el rigor sobre los egipcios con Yud-Hei, últimas dos letras del tetragrama, Yud-Hei. Siguiente. El mundo solo existe por los príncipes celestiales que rigen los pueblos. Si los príncipes son dignos, los pueblos que rigen lo son también. Si no, caen desgracias sobre los pueblos y sobre sus príncipes. Pero con el estudio del Zohar, el príncipe Saad expía sus culpas y el pueblo que lo rige se salva. Los días que me pediste, bueno. Es todo. Muy bien, Toca, muchas gracias, muchas gracias. Yo sé que hay que 20 más o algo así, pero ya se nos escapa el tiempo. Entonces, solamente me queda de darle gracias a Hashem porque nos permitió estar nuevamente aquí. Estuvo a su sesión, o sea, preguntas y comentarios muy bien. Que sea su voluntad que nos permita tener el mérito de que la semana que entra podamos otra vez reunirnos y hablar de su Torah nuevamente. ¿Okay? Si no hay nadie más, entonces, pues Laila Top, muchas gracias a todos ustedes por su presencia, su colaboración. ¿Ibas a decir algo? No, Laila Top. Ok. Entonces, pues que tengan una buena semana, lo que resta de ella, y un excelente Shabbat.